Buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos en una emisión más de esta serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, basado en el tetraangelio, que son los 4 evangelios entrelazados en un solo relato en el orden cronológico de la vida de Jesús. Hemos ido recorriendo la vida de Cristo desde el inicio y vamos a entrar a una etapa emocionante ahora, porque estamos a punto de llegar al año de la persecución, al año en el que pues Jesús tuvo múltiples atentados mortales en contra de él. Este año de la oposición llega a su fin cuando Herodes mata a Juan. Aquí es unas semanas antes, ahora sí que como el cumpleaños de Herodes es fácilmente ubicable en la cronología de la historia, encontramos que unos 10 días antes de la Pascua, Juan el Bautista muere. Esto coincide con el hecho de que Jesús había enviado a predicar a los 12, posiblemente un mes atrás, pero cuando llega el día de la Pascua, la tercera Pascua, y los apóstoles regresan, Jesús hace una acción que nos muestra algo que tenemos que aprender y poner en práctica relacionada con la muerte de Juan el Bautista. Y es cuando se unen hasta el tercer año. Por eso es que son tan diferentes los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, comparado con el evangelio de Juan. Porque en el evangelio de Juan es hasta el capítulo 6 que se une, se entrelaza con Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, todo lo que está en Juan, del capítulo 1 al capítulo 5, es antes del capítulo 3 de Mateo, antes del capítulo 3 de Lucas, y es incluso en los inicios del capítulo 1 de Marcos. Todo esto muestra el ministerio previo de Cristo. Posteriormente se unen aquí en el capítulo 6 y encontramos el único milagro que es narrado en los 4 evangelios juntos. Es cuando alimenta a los 5,000. Y después hay una bifurcación otra vez, que uno puede ir acomodando los acontecimientos de Juan a partir del capítulo 7 al capítulo 12, estos 7, 8, 9, 10, 11, 12, estos 6 episodios ocurren en un año, mientras que el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 ocurren en un solo día y una sola noche. O sea, son 7 capítulos que cubren los acontecimientos de la vida de Cristo, podríamos decirlo así, en 24 horas, mientras que los otros, el 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los otros 6 cubren todo un periodo de un año. Entonces, es importante entender que la Biblia no tenía capítulos ni tenía versículos antes, y es importante dimensionar, porque uno luego crea, pues del capítulo 3 al 14, pues ha de haber pasado pues un día o una semana. No, cuando uno estudia esto, encuentra que lo que es el capítulo 27 de Mateo y el capítulo 23 de Marcos y el capítulo 15, perdón, el 15 de Marcos y el capítulo 23 de Lucas, que son un
solo capítulo, allí podemos unir 7 capítulos del Evangelio de Juan. Y es fascinante cuando vamos viendo el cuadro completo de los acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy representativo. Juan el Bautista tuvo un rol primordial, principal en la vida de Cristo. De hecho, Jesús no comenzó su ministerio públicamente, sino hasta que Juan fue encarcelado. Entonces, si ubicamos el inicio del ministerio en público del Señor Jesucristo y la muerte de Juan, encontramos que Juan estuvo preso 2 años. 2 años enteros estuvo preso Juan, y aquí es donde pues culmina. Y si el encarcelamiento de Juan fue el inicio del ministerio público, no me gusta decir, ¿verdad?, ministerio público, porque suena como a los del ministerio público, ¿verdad?, del servicio público, cuando se hizo público el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Juan muere, esto da inicio a una persecución a muerte contra Jesús. Y es natural y es obvio, ¿no? Matan al precursor y, entre comillas, aparentemente no pasó nada. No cayeron rayos del cielo, no hubo plagas, no hubo un castigo divino, no pasó aparentemente nada. Entonces eso como que les dio valor, como que todavía había cierto pudor o cierto temor acerca de si, ¿y qué tal si es el Mesías? ¿Qué tal si, ahora sí que en el remoto de los casos, qué tal que sí lo fuera? Y si atraemos la ira de Dios sobre nosotros, si lo matamos o si intentamos algo contra él. Entonces, cuando Juan muere y ven que no pasó nada, entre comillas, no pasó nada, entonces es cuando sacan la conclusión de que podemos matarlo y no va a pasar nada. O sea, al final de cuentas, si Dios no derramó su ira por la muerte del precursor, del que estaba profetizado en Isaías, pues quiere decir que no era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y si Juan no es el profeta que iba a anunciar al Mesías, entonces el Mesías al que anunció tampoco lo es. Pero los fariseos, ellos sabían que por este hecho, pues Juan no era quien decía ser. El problema es que el pueblo sí tenía a Juan por un verdadero profeta, por eso es que no lo externaban, porque tenían miedo que el pueblo los matara, que el pueblo se amotinara y les hiciera una pues revuelta. Por eso es que cuando querían matar a Cristo no lo hacían abiertamente o lo hacían de tal modo que el pueblo no estuviera presente allí. Cuando vemos a Jesús después de acá estar en público en el templo y en muchos otros lados, siempre estaba rodeado de muchísima gente. Aún así quisieron matarlo, pero Jesús siempre escapaba de ellos. Entonces, vamos a ver a detalle, pues, la muerte de Juan el Bautista, que nada más está relatada, descrita en Mateo y en Marcos. Entonces voy a dar lectura a los 2 episodios en Mateo y en Marcos, sin distinguir si es de uno o es del otro. Repito, lo más importante en este curso particularmente, porque estamos uniendo los evangelios, es la lectura de la palabra de Dios, de ponerle atención a la palabra escrita. Depende que cualquier explicación que demos tenga sentido y sea de edificación para nuestra vida.
Entonces dice así, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, cuando se celebraba la fiesta del cumpleaños de Herodes, daba una cena a los príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella, instruida primero por su madre, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey mandó que se la diesen y enviando a uno de la guardia, ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y la muchacha la presentó y la dio a su madre. Entonces, cuando oyeron esto sus discípulos, llegaron, vinieron y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Lo pusieron en un sepulcro y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hasta aquí el relato. Entonces vamos ahora a leerlo por separado. Esto está en Mateo 14, del 3 al 14, y en Marcos 6, del 17 al 29. Si me pudieras apoyar, Eric, ya estoy empezando a transcribir el libro 70 veces 7 y aún más. Espero para enero ya pues tenerlo como regalo de Reyes para todos y que se lo puedan disfrutar tanto como lo estoy volviendo a disfrutar yo. Muchas gracias por haberlo dado. Entonces, apóyame con Mateo 14 del 3 al 14, por favor. Abre tu mic porque no te oyes. Déjame, entonces, dice, porque Herodes había pretendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en el plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en su plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió
a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que con ellos estaban enfermos. Amén. Muchísimas gracias. Si nos No, puedes y gracias. apoyar, Alan, con Marcos 6 del 17 al 29, por favor. Marcos 6 del 17 al 29. Marcos 6, del 17 al 19. Sí, por favor. Dice, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Al 29. Sí, hasta el 29. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodías en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Ok, entonces hemos leído ya los dos pasajes separados, ahora los vamos a unir. Y cuando los unimos encontramos algunas cosas interesantes. Lo primero que hallamos aquí es un por qué. Eso lo vamos a explicar cuando analicemos las 5 cosas que aprendemos a Cristo aquí. Porque eso viene en Mateo y Marcos. Marcos dice el mismo para hacer referencia de que no se trataba de otro. Herodes está en Mateo y en Marcos. Marcos dice enviado, pero Mateo y Marcos dice prendido a Juan y Mateo y Marcos dicen encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Marcos aclara, pues la había tomado por mujer, porque Juan, dicen Mateo y Marcos, le decía a Herodes, especifica. Marcos es muy explícito y no quiere dar lugar a malos entendidos, por decirlo así. No te es lícito tenerla, dice en Mateo, pero Mateo y Marcos lo dicen, no te es lícito tenerla, pero Marcos añade, la mujer de tu hermano. Ahora sí que enfatizando para que no haya lugar a dudas, pues, de que se estaba tratando de ese adulterio tan ruin, tan, pues ahora sí que despiadado y cruel, de quitarle la esposa a su hermano. Y Herodes dice quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan
por profeta. Ahorita vamos a entender lo que aparentemente es una contradicción, porque dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, o lo quería matar o no lo quería matar. ¿Por qué dice en Mateo que Herodes quería matarle y que no lo hacía porque temía al pueblo? Pero después dice que es Herodías quien le quería matar y que Herodes lo mantenía a salvo de ella, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a entender bastante bien. No es una contradicción, no hay una sola contradicción en la Biblia, por eso es que hay que analizarla en su contexto global para poder entender lo que los indoctos e inconstantes ven como algo que es como un error, pero no hay un solo error en la Biblia. Luego viene un pero. Este pero también encaja con el porqué de acá arriba, ¿por qué? Y luego viene un pero. El por qué implica una razón o la respuesta a algo, y el pero es que todo lo que pasó anteriormente, pues, se viene abajo por esta situación, ¿no? Es como los novios, ¿no? Que la novia quiere cortar con el novio y le está, pues, diciendo, es que yo te quiero y te amo y siempre he soñado con alguien como tú y eres el mejor hombre del mundo y sueño contigo, bla, 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 pero todo lo que dijo antes del pero no sirve para nada, ¿no? Pero estoy pasando por una etapa difícil y tenemos que terminar. Entonces, aquí viene un pero, ¿no? Entonces, ahí estaba Juan, 2 años estuvo preso, pero venido un día oportuno, eso nada más lo dice Marcos. Marcos registra mucho la actividad del diablo de una forma como no lo registran ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Y aquí vemos claramente quién está detrás de todo esto, ¿no? Cuando se celebraba, dice Mateo, Marcos dice la fiesta del, Mateo y Marcos dicen cumpleaños de Herodes, ¿no? Algunas sectas y que se llaman cristianas, que no lo son, pues dicen que celebrar el cumpleaños es un pecado, porque cada que se celebró el cumpleaños de alguien pasó algo malo, refiriéndose al cumpleaños del faraón y al cumpleaños de Herodes, pero eso no tiene que ver nada, ¿no? Dice en Marcos, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, en ese día oportuno entrando, lo dice nada más Marcos, Mateo y Marcos lo refieren, la hija de Herodías danzó. Mateo dice ¿en medio de quiénes? De los príncipes, de los tribunos, de los principales de Galilea, y dice que agradó a Herodes, lo dicen Mateo y Marcos. Y Marcos añade, y a los que estaban con él a la mesa. Es importante esto para poder entender qué es a lo que se refirió Jesús cuando dijo que nos guardáramos de la doctrina de Herodes, porque muy poco se enseña acerca de eso o se confunde con la ley de Herodes, que no sé de dónde salió esa, pues, famosa ley de Herodes, que en México manejan, pues, como un dicho, ¿no? La ley de Herodes, porque nada tiene que ver con la Biblia. Ok, entonces, aquí dice, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esto que le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, nada más está en Mateo. Lo que viene a continuación nada más está en Marcos. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino.
saliendo, dice Marcos. Mateo dice ella. Nada más Marcos relata esta conversación entre la hija y su madre. Dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella, hasta allá acaba Marcos y ahora interviene Mateo. Instruida primero por su madre, continúa Marcos, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des. Y Mateo y Marcos dicen en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces, dice Mateo y Marcos dicen, el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, Marcos aclara, no quiso desecharla. No quiso desecharla. Dice Marcos. Y Mateo y Marcos lo dicen, enseguida el rey, nada más lo refiere Marcos, Mateo dice, mandó que se la diesen. Y Marcos dice, y enviando a uno de la guardia, Mateo dice, ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y Marcos dice, mandó que fuese traída la cabeza de Juan, porque son dos órdenes, ¿verdad? Una orden es decapítenlo. Y había cierto protocolo que hacer con el cuerpo y con la cabeza cuando se mandaba a decapitar a un preso. Pero la siguiente orden que dio fue, traigan la cabeza. Esa que van a cortar. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato. Obedeció las dos órdenes. Dice Mateo y Marcos, fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y especifica Marcos para que no haya error, la muchacha, dice Mateo, la presentó, Marcos dice la dio a su madre. Entonces, dice Mateo, Marcos refiere, cuando oyeron esto, Mateo y Marcos dicen, sus discípulos llegaron, dice Mateo, vinieron, dice Marcos, y Mateo y Marcos dice, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, dice Mateo, pero Marcos dice, lo pusieron en un sepulcro. Es lo mismo, pero dicho de dos maneras diferentes. Y Mateo dice, nada más, Mateo refiere, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Cómo se enteró Jesús que esto pasó? Porque los discípulos de Juan fueron y le contaron. Oyéndolo Jesús, a partir de aquí nada más es Mateo que lo dice. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, o sea, oyendo Jesús que acababan de asesinar a Juan, pareciera en unas circunstancias absurdas que nada tenían que ver ni con el evangelio, ni con Cristo, ni con nada. Pareciera que la muerte de Juan fue un caso aislado, fue un acontecimiento aleatorio que pues pasó y pareciera que Juan no murió por la causa de Cristo. Pero vamos a aprender hoy que él fue el primer mártir en la era del Nuevo Testamento y él murió por causa de Cristo y lo vamos a pues demostrar con las escrituras con mucha claridad. Oyéndolo Jesús, pues, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bueno, hasta aquí la lectura de los evangelios. ¿Qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos a Cristo aquí es que debemos ser valientes y decir la verdad. No se escucha. Perdón, ya estoy aquí de
de vuelta. Entonces, lo primero que tenemos que, o lo primero que aprendemos a Cristo aquí, es que debemos ser valiente y decir la verdad a quien sea. Juan el Bautista había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre. Él fue un milagro como Isaac, que nació de dos ancianos. Sus padres ya estaban ancianos cuando él nació. Y el caso de Juan fue un caso muy particular porque no se sabe con certeza a qué edad, pero a una temprana edad, él dejó todo, dejó el sacerdocio que le pertenecía por herencia. A él le correspondía ser sumo sacerdote en algún tiempo o ser un candidato, porque había un grupo de, pues, principales, entre los cuales se hacía un sorteo cada año, y al que le tocaba la suerte, entraba ese único día al lugar santísimo a ofrecer incienso. Eso era algo que todos pues querían tener ese honor. Conocemos la historia de Zacarías, que le tocó en suerte entrar al lugar santísimo, ¿no? Y ofrecer incienso, oraciones, algo anhelado durante todo un año. Y eran 70 hombres los principales, y ellos pues venían de la tribu de Leví. Ellos heredaban el sacerdocio por línea de sangre, pues, o sea, los hijos que nacían por derecho de nacimiento tenían que ser levitas y sacerdotes y ejercer los oficios sacerdotales para con el pueblo. Entonces, Juan tenía esa herencia, tenía, por así decirlo, la vida hecha. Quien era de la tribu de pues Leví, ellos tenían muchos privilegios, muchas canonjías dadas por Dios mismo. Pero él renunció a todo eso, renunció a la realeza, por así decirlo, al sacerdocio, al templo, absolutamente a todo, y se fue al desierto, y allí moró algunos años. No se ponen de acuerdo los eruditos. Yo he leído muchos comentarios acerca de cuándo es que Juan empezó esto, pero no hay así datos ciertos, estimaciones. El hecho es que cuando se habla de Juan, él está en el desierto, vive en el desierto, viste de una forma peculiar, con una piel, está haciendo un ayuno constante que ya lleva meses o tal vez años o tal vez una década o más ayunando, porque nada más comer langostas y miel silvestres, eso es un ayuno, es un tipo de ayuno parcial. No se corta el cabello nunca, él era nazareo. Yo no sé por qué en las películas pues no nos lo muestran con un hombre con el pelo largo. Era una vergüenza traer el pelo largo, era lo más vergonzoso en ese tiempo, a menos que estuvieras haciendo un voto a Dios, y esos votos los hacían por ciertos periodos de tiempo, por 6 meses, por un año, pero él tenía ese voto de por vida. Entonces sí, se cortaba el pelo, porque no se puede traer pues todo el tiempo largo, pero en cierto modo el cabello te mostraba quién estaba haciendo ese voto. Entonces Juan de pronto se hizo popular, se hizo pues famoso, todo mundo lo iba a ver. La gente, se corrió la voz entre la gente que había un profeta, uno como de los
antiguos, hablando en el desierto con un mensaje poderoso, con un mensaje de fuego, y él no le tenía miedo a nadie. A los soldados les decía sus verdades, a los ricos les decía sus verdades, a los religiosos les decía sus verdades, y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué decía eso? Porque Juan se crió en el medio sacerdotal, y él desde niño pudo ver la hipocresía y la doble cara y la doble vida de la mayoría de los líderes, tal y como Jesús los acusó también. Entonces Herodes, pues también lo fue a ver, ¿no? Porque aquí habla de que lo oía de buena gana, ¿no? Pero cuando Herodes va, pues era como que ahora sí la comidilla del pueblo, era algo conocido a todas voces, de que el rey Herodes le había quitado la esposa a su hermano y se había casado con ella. Hay muchos dichos, muchas frases, y son ciertas y se pueden probar bíblicamente, que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, y que al final de cuentas la mujer es la que casa, no es el hombre. La mujer es tan inteligente que nos hace creer que nosotros las conquistamos, pero al final de cuentas ellas son las que deciden en última instancia. ¿Por qué? Porque tienen varias ofertas, por así decirlo, pero ellas dicen: no, es este y es ese. Son tan inteligentes que nos han hecho creer que nosotros las conquistamos, y eso lo podemos probar bíblicamente. La mujer es más inteligente que el hombre y es más peligrosa que el hombre, como vamos a ver ahorita dentro de un rato, ¿no? El hombre más valiente del mundo cayó por una mujer, David. El hombre más fuerte del mundo, Sansón, cayó por una mujer. El hombre más sabio del mundo cayó por una mujer, Salomón. El hombre más santo del mundo, Adán, cayó por una mujer. No que la mujer sea mala, sino que es más inteligente que el hombre. Por eso es que si la mujer no está bajo la autoridad del hombre, es fácilmente engañada por el diablo. Por eso es que Dios lo manda de ese modo. Entonces, obviamente, esta mujer quería ser la reina. Entonces dijo: pues estoy casada con el hermano del rey, ¿por qué no? Entonces, claramente se ve aquí que la mujer había influenciado para estar con entonces, pero él se dirigió a Herodes y directamente le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, estás en pecado. Entonces dice aquí que cuando Juan le dijo eso en frente de todo el mundo, lo prendió, envió y lo prendió y le encadenó y le metió en la cárcel. Aquí dice la causa por la cual lo había metido en la cárcel, por causa de Herodías. Fíjate cómo dice: mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermana. Entonces, aquí claramente podemos ver que cuál fue la causa por la que Juan fue encarcelado, y la causa por la que Juan fue encarcelado fue la verdad. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cualquier persona que sufre o es perseguido o lastimado por causa de la verdad, es entonces por causa de Cristo, porque Él es la única verdad que hay. Y cada vez que hablamos verdad, estamos poniéndonos del lado de Cristo, a favor de Cristo. Entonces debemos ser valientes y decir la verdad a quien sea, al precio que sea. Muchas veces callamos, muchas veces guardamos silencio para no
para no ofender. También hay modos, ¿no? Pues Jesús era muy amable, era demasiado cuidadoso para decirle la verdad a los pecadores. Con los pecadores casi que los trataba con pinzas como lo más, pues, delicado y lo más preciado. Pero con los líderes espirituales, con los líderes, Jesús era, híjole, tremendamente duro, así como lo era Juan. Entonces, a veces pues nos damos las de muy acá, no, yo así digo las cosas y no tengo pelos en la lengua, pero la verdad se arrugan ante una autoridad o ante una persona importante para el mundo, pues, y son muy duros para con los de acá abajo. No, Jesús es al revés, con los de abajo y con los débiles es extremadamente delicado, pero con los de arriba es extremadamente duro, porque les dijo Jesús cosas muy duras y muy fuertes, igual Juan, ¿no? Entonces hay que saber cómo decir la verdad, y con los débiles hay que ser muy cariñoso y con los fuertes hay que ser muy fuerte. Fuerte para con los fuertes, débil para con los débiles. Pero tenemos que decir la verdad. Segunda cosa que aprendemos a Cristo es que nos debemos guardar de la levadura de Herodes. Jesús dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de los saduceos, y también dijo, guárdense de la levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura de Herodes? Si bien la levadura de los fariseos es la hipocresía, la levadura de los saduceos es la incredulidad, porque ellos no creían que habían ángeles ni espíritus, no creían en la resurrección, aun cuando creían en la Biblia. La incredulidad, o sea, no creían en los milagros. Sí, decían, pues sí, ahí dice que se abrió el mar, pero está hablando figurativamente, no está hablando alegóricamente. O sea, no creían que los milagros en el Éxodo y en los libros de Reyes y de Crónicas y de Isaías y de, pues, Josué fueran relatos reales a acontecimientos históricos ciertos. Ellos aseguraban que todo eso era simbolismo, ¿no? Que todo eso tenía una interpretación simbólica y no creían en lo sobrenatural. Esa es la levadura de los saduceos. ¿Qué es la levadura de Herodes? La levadura de Herodes es el doble ánimo, es la conveniencia, es el vivir para otros, el qué dirán, ¿no? O sea, yo no tengo convicciones propias, yo estoy con quien más me convenga. Si me conviene creer en esto, lo creo, pero si no me conviene, o sea, todo es a mi conveniencia, como me convenga a mí, y eso hace que yo sea de doble ánimo, que yo tenga sentimientos encontrados. Un día amo con todo el corazón y otro día odio con todo el corazón. Un día digo sí, otro día digo no. Un día estoy contento, otro día estoy triste y me quiero morir. Un día estoy alegre, otro día estoy triste, un día estoy tranquilo, otro día estoy enojado, o en un mismo día hay ratos que estoy alegre, triste, enojado y tranquilo. O sea, soy inestable emocionalmente. Esa es la levadura de Herodes y la vemos aquí representada magistralmente. Dice que Herodes quería matarle. Fíjate, Herodes lo quería matar, pero luego vemos su inestabilidad emocional, que de querer matarlo
dice que le guardaba a salvo. O sea, si le quería matar, ¿por qué no aprovechó cuando ya lo tenía preso para hacerlo? Pues porque era de doble ánimo, ¿no? Son de los que hablan mucho, pero no hacen nada, ¿no? A mí cuando de pronto alguien que recién está en la cárcel y pues lleva pues poco tiempo, ¿no? Y los que están oyendo aquí vía telefónica pues lo saben, ¿no? Que a los nuevos los espantan con palabras, ¿no? Si no me das dinero te voy a matar y voy a matar a tu esposa y les echan miedo, lo que se conoce como una extorsión. Yo siempre les digo, mira, perro que ladra, no muerde. Si te dijo lo que te va a hacer, pues lo único que quiere es echarte miedo para que le des lo que él quiere. ¿Qué es lo que hago? Pues métete con Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No tengas miedo, no tengas miedo. Igual pasa con las extorsiones telefónicas. Todo es amenazas, amenazas. Pero si la gente entendiera que perro que ladra no muerde, y aquí está Herodes, un perro que ladra mucho, pero que no muerde. Pero hay otra cualidad de la doctrina de Herodes, que siempre quieren quedar bien con otros. Por eso es que dice, temía al pueblo. O sea, aquí Herodes le tenía miedo al pueblo. Es un hombre que ya pues partió con Dios, muy amigo y en cierta forma parte de la formación espiritual de Lorenzo García, misionero en Nayarit, muy amigos ellos dos. De hecho, pues Lorenzo cada vez que él venía para acá, para el DF, siempre iba a ver a Jorge, era pues como un papá para él, alguien muy estimado. Yo lo conocí durante muchos años. Una vez platicando, me explicó lo que no entendía yo, lo que Maquiavelo descubrió desde la época de Roma, ¿no? Y que lo han instituido en los gobiernos de todo el mundo, que es lo que se llama pan y circo, ¿no? Eso es algo que se inventó en Roma y Maquiavelo lo institucionalizó, pues. O sea, aparte, ahora sí que la función principal de cualquier gobierno es tener a la gente con distracciones y que tengan de comer, porque si les hace falta el pan, como pasó en Francia, la Revolución Francesa fue por hambre y la pudieron haber evitado. Lo que más el gobierno le teme es al amotinamiento de la gente. Si la gente se amotina, no hay ejército capaz de poder contener a una turba. No existe poder militar a menos que los exterminen a todos, pero si aniquilas a todos aquellos sobre los que gobiernas, ¿sobre quién gobiernas después, no? Y aquí está, desde acá, pues podemos ver, ¿no? Que Herodes decía, no, si la gente se levanta contra mí, mejor lo mantengo vivo, o sea, queriendo quedar bien con otros. Y esto lo vemos aquí cuando dice que entonces el rey se entristeció, o sea, se entristeció, pero si lo quería matar y ya no iba a ser su culpa, aquí podía haber encontrado la razón. Bueno, pues yo no lo hice, fue mi hijastra la que me lo pidió, ¿no? Aquí pudo haber encontrado la excusa perfecta, pero era de doble ánimo. Y dice aquí que a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, ¿no? Otra vez queriendo quedar bien con la gente.
realmente quien sí lo quería matar y quien estaba buscando la oportunidad de matarlo era Herodías. Aquí dice que Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes, fíjate, aquí dice, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y perplejo, y dice aquí que le escuchaba de buena gana. Aquí, pues, vemos los sentimientos encontrados de él, pero que no titubeó. Dice aquí enseguida, o sea, posiblemente se dibujó un gesto de tristeza en su cara cuando oyó lo que le pidió la hijastra, pero no titubeó, o sea, ni siquiera negoció con ella, o sea, ni siquiera trató de persuadirla tantito, ¿no? O sea, digo, algo hubiera hecho para, pues si estaba triste, ¿no? Si le causó tristeza, ¿por qué inmediatamente, sin replicar, sin objetar, sin negociar? A pesar de que dice que le escuchaba de buena gana, que le tenía miedo. Entonces, aquí vemos, pues, que nos debemos guardar de la levadura de Herodes. Entonces, no se contradice la escritura, simplemente nos muestra la inestabilidad emocional de un ser humano que era el rey impuesto por Roma, que no era querido por el pueblo y que no era el Herodes que había mandado a matar a los niños. Cuando mandaron a matar a los niños fue el papá de él. El papá de él divide, bueno, no el papá de él. El César, al ver el mal, pues, gobierno que tuvo Herodes el Grande, lo que hace es que divide lo que es Israel en tres partes, ¿no? Y la parte más grande y más importante y la capital se la da a Herodes. O sea, Herodes, pues, tenía todo lo que era, pues, pues Galilea, parte de Judea, o sea, casi que tenía como que el 70% de la tierra, ¿no? Entonces era obviamente el más importante, porque en Jerusalén no había rey, allí había un procurador romano que en ese tiempo era Poncio Pilato. Entonces, tercera cosa que aprendemos a Cristo aquí es que detrás de todo ataque contra los siervos de Dios está Satanás. Algunos argumentan que Juan pues no murió por la causa de Cristo. Bueno, si él fue encarcelado por decir la verdad, obviamente al final de cuentas murió por esa verdad que él había dicho. Había una persona que lo odiaba. Esta persona, Herodías, una mujer malvada, yo creo, eso no es algo que dice la Biblia, pero yo pienso que era descendiente de Jezabel, ¿verdad? Esa mujer tan mala que hasta Elías le tenía miedo, ¿no? Ahí pues podemos ver como que un símil, ¿no? Jezabel queriendo matar al profeta Elías, y aquí vemos a Herodías queriendo matar a Juan. Y Juan, Jesús lo dijo claramente, si lo quieren recibir, aludiendo a que pues no me importa si lo creen o no lo creen, o sea, si lo quieren recibir, o sea, me da igual, o sea, me parece ahora sí que insignificante si lo crees o no. O sea, el que lo creas o no, el que lo aceptes o no, eso no cambia lo que es.
Pero dijo, si lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. Y aquí es donde algunos dicen, no, pero pues ¿cómo? Pues entonces hay reencarnación o qué onda. No, no existe la reencarnación. Y no podemos usar esta verdad que aseguró Jesús acerca de Juan para justificar la reencarnación. ¿Por qué? Porque Elías no estaba muerto. Elías fue llevado al cielo vivo. ¿Y cómo que fue llevado? Pero sin la carne y la sangre no pueden entrar al reino de Dios. Esa es una ley de Dios, sí, pero el único que puede alterar sus propias leyes es Dios. Si no, dejaría de ser Dios. Él estableció la ley de la gravedad y nadie la puede romper. Estamos sujetos a ella. Pero él la violó, la pasó por alto cuando él caminó sobre las aguas, porque Dios es soberano y él sí puede hacer lo que él quiera. Entonces eso se conoce como la ley de la soberanía de Dios, que Dios es el único que puede alterar sus propias leyes cuando él quiera y como él quiera, ¿no? Josué le ordenó al sol, ni siquiera oró a Dios, Señor, te pido que hagas un milagro impresionante y que detengas. No, él simplemente se desesperó y dijo, si tuviéramos un día más, acabaríamos con todos estos. Y le ordenó al sol y a la luna, hizo algo alocado, pero Dios dijo, wow, Josué sí que tiene fe. Y hay quienes que conocen de las leyes del universo y que conocen de las leyes de la física y de las estrellas y astronomía y todas esas cosas, aseguran que lo que Dios tuvo que haber hecho fue detener el universo entero por casi todo un día, porque si nada más detiene la Tierra gira a una velocidad impresionante sobre su eje, gira así, ¿no? Y son cientos de kilómetros por hora. Es como si en el metro vas y de pronto el metro se detiene de un golpe, pues todo el mundo, no, hubiera habido un caos mundial. La única forma de cómo hubiese Dios podido detener todo sin que hubiera ese efecto de pues caída de cuando desaceleras algo, es desacelerar el universo entero. Así lo paró todo. Es la única forma como no iban a haber caos y maremotos y destrucción en todo el mundo. Dios escuchó la voz de un hombre y violó sus propias leyes, ¿no? Las leyes de la física que él estableció. Pues hay una ley que Dios mismo puso, que la carne y la sangre no pueden entrar al cielo, que nadie que vea a Dios cara a cara puede seguir vivo, pero Elías lo hizo. Dios, no sé si lo metió en una cápsula o quién sabe qué pasó, pero Elías se fue en carne y hueso al cielo, se lo llevó Dios al cielo. Y luego dice que iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, y aquí entramos en un tema súper delicado que la verdad yo me quedo con lo que pues Jesús dijo, ¿no? Él dijo que Juan era Elías y que estaba profetizado que iban a hacer con él todo lo que quisiera. Y es exactamente lo que pasó. He leído muchos comentarios bíblicos acerca de esto. Hay quienes me dicen, oye, ¿tú de dónde lo sacas? Mira, antes tenía que andar buscando y estar con 20,000 libros. Hoy simplemente pones en se llama Google, comentario bíblico sobre, y le pones lo que quieres y te salen como 40 comentarios. Y ahí le pones clic y lo lees. Y luego clic y lo lees. Y no es, de verdad, no es la gran ciencia. Así de simple. Y uno de los comentarios, pues, bíblicos más equilibrados que yo he, pues, leído del montón que hay, es que Elías tenía que pasar por la experiencia de la muerte para poder entonces resucitar y ser enviado al final de los tiempos junto con Moisés.
Entonces, como Elías no había muerto, y hay quienes aseguran que no son Elías y Moisés los que vienen, sino que son Elías y Enoc, porque Enoc también es otro que no sufrió muerte, que Elías tenía que venir a esta tierra con espíritu, nacer en otro cuerpo y morir para entonces poder tener parte en la resurrección. Pero todo eso son conjeturas, ahora sí que análisis que uno toma de lo que se ha escrito aquí y acá, pero lo que Jesús dijo, y yo sigo sin entenderlo, pero lo creo, que este Juan era Elías. ¿Cómo fue eso? Mira, yo es una de las cosas que le voy a preguntar posiblemente en el cielo. No entendí lo de Juan, Señor, pero lo creí. Yo creí que él era Elías. Jezabel buscaba la muerte de Elías, pero ¿quién estaba detrás de Jezabel? Satanás. Herodías buscaba la vida de Juan, del mismo Elías. Se repitió la historia, por decirlo así. Pero ¿quién estaba detrás de Herodías? Pues estaba Satanás. Satanás va a usar cualquier oportunidad, cualquier medio, cualquier ventaja, cualquier resquicio, cualquier rescoldo, cualquier migaja, va a usar lo que pueda utilizar para destruirnos. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos que están en todo el mundo. Satanás nos odia y va a buscar de cualquier manera. A mí me impresiona mucho cómo utilizó a los mosquitos, ¿verdad? Para sacar a estos misioneros que vimos en la película ayer, para darles pues malaria una y otra vez hasta que que se tuvieron que ir de allí. Cómo utilizó una lluvia y las esporas que congestionaron los pulmones del hijo de este hombre para quitarle la vida y hacer daño. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra cosas físicas en esta vida. A veces el diablo utiliza a los vecinos o utiliza a los parientes o a desconocidos o a las autoridades para hacernos daño. Hay quienes han sugerido que este fue una circunstancia fortuita y que Juan murió en vano. Pero Juan no está muriendo en vano, porque Juan está muriendo por la verdad. Él dijo la verdad y no se desdijo, no se contradijo, no se retractó, porque la única forma como hubiese él podido salir de la cárcel, y es muy seguro que se lo han de ver ofrecido, es retráctate, dile al pueblo, dile a todos que mi unión con ella sí es pues legal, diles. Y él no se quiso retractar. ¿Qué es lo que es un mártir? Un mártir es aquel que muere por causa de Cristo porque no quiere negar a Cristo, no quiere negar la verdad, no quiere retractarse de Cristo, no quiere retractarse de la verdad y por esa causa muere. Sí, pues la ocasión fue fortuita, no fue una ocasión planeada, o sea, no fue algo que haya planeado ni Herodes ni Herodías. Herodías estaba al acecho, buscando la oportunidad, buscando la oportunidad, buscando la oportunidad. Y en esta ocasión la encontraron. La hija, ¡wow! El rey, su padrastro, le está diciendo, pídeme lo que quieres. ¿Se imaginan lo que pasó en la mente de esta adolescente? Porque los
Los eruditos aseguran que ella tendría mínimo 14 años, máximo 16 o 17 años. Eran niñas. Entonces, una niña, ¿qué va a estar pensando en la cabeza de un profeta? ¿No? ¿Te imaginas todo lo que pasó en su cabeza? Lo que puedo pedir, un lago, puedo pedir un reino, un castillo, un palacio. Son tantas cosas las que los adolescentes, sobre todo las mujeres, sueñan, ¿no? Y de pronto, como que era tanto lo que ella pues tenía en mente, que quería la opinión de su mamá. Y aquí vemos lo malvada que era esta mujer, el dominio que ejercía sobre la hija. Porque tampoco vemos que la hija haya dicho, ay mamá, otro día, hoy es mi día, me lo están pues pidiendo a mí. Inmediatamente la hija dice que prontamente, o sea, la hija estaba tan maniatada, tan gobernada por la madre, que no negoció, no objetó, igualito que Herodes. E inmediatamente fue y pidió lo que su madre le había dicho. Hay quienes viven solamente para agradar a ciertas personas y se vuelven sus esclavos. Tú vas a ser esclavo de aquel o de aquella o de aquellos a quienes quieres agradar. Por eso tienes que escoger a quién quiero agradar. Y sabes, la mejor elección es a Jesús. Porque cuando quieres agradar a Jesús, posiblemente desagrades a todos los que te rodean, pero no te importa. Porque si estás agradando al Rey de Reyes, pues ¿qué importan todos los demás? Jaime lo decía de otro modo. Si yo estoy bien con el dueño del circo, a mí qué me importa lo que digan los payasos, ¿no? O los enanos, o los, pues, los que hacen acrobacias y eso. Yo estoy bien con el dueño del circo. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Yo debo es agradar a Jesús y nada más, porque si no lo hago, voy a estar agradando a alguien más y voy a ser esclavo de ese alguien más. Entonces, fue al final de cuentas Satanás quien estuvo fraguando todo, quien encontró la ocasión y el motivo oportuno para quitarle la vida a Juan. Pero ni Satanás, ni Herodes, ni Herodías, ni su hija, ni ninguno de ellos contaban con la astucia de Dios, porque yo creo que de ahí lo ha de haber pues sacado el chapulín colorado, ¿no? No contaban con mi astucia. Si Elías tenía que pues morir, porque Juan era Elías según Jesús, ¿eh? Si me pides que te explique eso, es de las cosas que no puedo explicarlo. Mira, he leído mucho y muchas cosas rayan en el esoterismo, en lo espiritista y se salen de la Biblia. Entonces no me quiero meter en esas cosas, ¿no? Bíblicamente no te lo puedo explicar, pero Jesús dijo, y yo sí lo quiero recibir, aun cuando no lo sé explicar, que Juan era Elías. Okay. Elías tenía que morir, entonces ellos simplemente estaban cumpliendo lo que tenía que pasar. Segundo, la vida y la muerte están en poder de Dios. Nadie se puede morir ni antes, ni se puede morir después. Hechos capítulo 19, muchos de los proverbios, muchos de los salmos, algunas referencias en Samuel, en Crónicas, algunas otras en Génesis, nos muestran con absoluta claridad el día de nuestra muerte ya está prefijado, predeterminado, escrito, anticipado por Dios. No nos podemos morir ni un minuto después, ni un minuto antes.
Cuando alguien muere, es porque ya le tocaba morir. En la cárcel tienen un dicho muy, muy cierto, y no me dejan mentir los que están aquí en las líneas. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Y una vez en el reclusorio sur les dije, ¿alguien quisiera contar alguna ocasión en que estuvo a punto de morir y que ya debería estar muerto y que está vivo? No, hombre, estuvimos como 3 horas y pasaba uno a contar que le había pasado un tráiler encima, o sea, le pasó así el tráiler así encima, lo aplastó, no sé, las tres y 3, todo así, le pasó encima y él se levantó y siguió corriendo porque iba huyendo, iba en fuga. Y de pronto ve el tráiler encima y cae al suelo y sintió las gomas, pero no se rompió ni un hueso. Tú dices, ¿cómo es posible? Otro allí que le dieron que sé cuántos balazos, otro que se echó el balazo acá, otro que se echó aquí el balazo y no se murió. Y cómo los han querido matar y no se mueren. He conocido quienes se han querido suicidar y lo han intentado y no se han podido morir. Porque nadie se puede morir hasta el día que Dios tiene determinado. Ahora, Dios puede acortar la vida de alguien o la puede alargar, pero estamos hablando en términos generales. Y al final de cuentas, si Dios acorta la vida, el que quita la vida es Dios. Ningún hombre lo puede quitar. Testimonios muy fuertes de asesinos a sueldo. En la Penny me encontré una vez con uno que tenía más de 20 balazos adentro, tenía todavía 3 o 4 que no le pudieron quitar, andaba pues con una sonda, ahorita está en La Palma, si es que aún vive. Tenía un hoyo aquí atrás, estaba el hoyo, cicatrices por todos lados, pues cicatrices de las balas en su cuerpo. Y él fue rodeado, acribillado entre varios y le dieron el tiro de gracia aquí en la nuca y quedó vivo. Estuvo en coma meses, salió del coma y cuando pues sale del coma en su recuperación pues lo esposan a la cama y de Joco, fíjate, del hospital Joco, que le salvan la vida ahí, que eso es increíble, lo llevan a la Penny. Y él me oye, porque yo estoy hablando en la celda de acá al lado, y ya pues cuando me voy me dice, oye, ¿me puedes dar unos 5 minutos? Tengo una duda, me dijo, ¿será que Dios tiene un propósito para mi vida? Le dije, claro que sí lo tiene, y ya le empezó a hablar de Cristo. Entonces me dice, ok, bueno, te lo cuento, y me contó todo esto. ¿Por qué quedó vivo si él ya debería estar muerto? Y me contó que él nació en una familia de sicarios. Aquí no se les llama así, aquí son asesinos a sueldo. Pero era una empresa, ahora sí que habían aguinaldos, habían pues vacaciones, empleados. Eso era un negocio y próspero desde niño. Entonces él, desde adolescente, pues se hizo igual, ¿no? Y él trabajaba en el negocio de sus padres. Sin embargo, cuando él fue rodeado y pues lo matan, supuestamente lo matan y queda vivo, él me dice, ¿por qué? ¿Por qué quedé vivo? ¿Por qué no me morí? Yo debería estar muerto, no sé por qué pues sigo vivo. Entonces le conté que la Biblia dice claramente eso, que nadie se puede ir antes ni se puede ir después. Obviamente él quedó quebrantado físicamente, en su salud le faltaba un riñón, tenía daño en hígado, o sea, ahora sí que estaba vivo de milagro, pero seguía vivo. Y
entendió eso. Bueno, no me toca irme, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Entonces le hablé de Cristo, recibió a Cristo. La siguiente semana ya no lo vi porque ya lo habían pues trasladado para La Palma. Y cuando le estaba contando esto, él me dijo, es cierto lo que dices, porque el porcentaje de éxito de las misiones, pues, que les dan es del 50%. O sea, de 100 que les mandan a matar, 50 sí se mueren, 50 no. O sea, la efectividad de un asesino a sueldo es del 50%, según la experiencia de él. Yo hubo muchos que les disparé, los maté, me aseguré que ya no respiraran, pues para completar el trabajo, y un tiempo después nos enterábamos que todavía estaba vivo, o que cuando habían llegado pues la Cruz Roja, todavía pues tenía pulso, o todavía estaba vivo, o estaba en coma. Muchas veces me dijo, aun cuando había limpiado el arma y se había asegurado de que sí, hasta un arma de pues respaldo llevaban, se les encasquillaba y no disparaba, y la otra tampoco, y se les pelaba. El tipo, aun cuando ya lo tenían amarrado, se desamarraba y se les iba. Y dijo, eso es cierto. Yo aprendí que no siempre podíamos terminar los trabajos, no siempre. ¿Por qué? Porque entonces los asesinos a sueldo, los sicarios, tienen el poder de quitarle la vida a alguien. No, nadie tiene el poder de quitarle la vida a nadie, absolutamente nadie. Cuando alguien muere es porque ya estaba escrito, ya estaba destinado por Dios que ese día, a esa hora, en ese minuto, en ese segundo, iba a dejar de respirar, iba a pasar a la siguiente vida. Juan el Bautista, si no hubiera habido esta fiesta, ese día hubiera muerto en otras condiciones, por un paro cardíaco, por una pues caída. Hoy empieza a ver el fenómeno de la muerte súbita, gente que simplemente se muere sin razón, gente sana, gente que pues no tiene ninguna enfermedad de ningún tipo, y de un segundo a otro, ¡pum!, se mueren. El caso, y hay muchísimos casos, pero nada más por mencionar uno, de un artista aquí en México que estaban en un restaurante, contaron un chiste, se rió y de pronto se cayó. Y cuando dijeron, ¿y ahora qué pasó?, estaba muerto. Eduardo Palomo, dice Blanques. Y causa de muerte, muerte súbita. O sea, simplemente el corazón se paró, ni siquiera fue un infarto, porque el infarto te avisa, te duele el brazo y hay cierta... No, esa es una muerte instantánea. Hasta lo hemos visto, ¿verdad?, en juegos de fútbol, que están ahí y de pronto, ¡pum!, cae y está muerto. ¿Por qué? Porque el hombre cree que con su ciencia, cree que con sus métodos puede alargar la vida de los seres humanos. Pero ¿sabes qué? Nadie la puede alargar, ni nadie la puede acortar. Entonces, no nos vamos a, pues, no vamos a cuidar nuestra salud y nos vamos a exponer a lo que sea. Pues mira, si Dios determinó que tú y yo vivamos hasta los 100 años y nos exponemos, pues vamos a llegar hasta los 100 años inválidos, con dolores y con molestias y todo mal. Mejor llegar hasta la edad que Dios determinó y que estemos vigorosos y fuertes. Por eso es que hay que, pues, cuidarnos. No porque nuestro cuidado vaya a alargar nuestra vida. Entonces, aquí no fue Herodes, no fue el soldado. Al final de cuentas, ya era el día en que Juan tenía que morir, y ni Satanás, ni Herodes, ni Herodías, ni la hija de Herodías, ni el soldado contaban con la astucia de Dios. Entonces, deja de ver enemigos humanos, instituciones, deja de ver eso detrás de toda maldad. Eso está en el libro, pues, que les mandé.
Detrás de cada acto de maldad está Satanás. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que debemos llevar todas nuestras tristezas a Jesús. Dice aquí, entonces, cuando oyeron esto sus discípulos, Juan tenía discípulos. De hecho, Juan, el hermano de Jacobo, Andrés, el hermano de Pedro, eran discípulos de Juan el Bautista. Lo seguían. Dice que estaba Juan y dos de sus discípulos y vieron que pasaba pues Jesús y fueron y siguieron a Jesús. Eso está en Juan capítulo 1. Y les dijo entonces, cuando se dio cuenta Jesús que lo seguían, se volteó y les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, ¿dónde moras? Y él les dijo, vengan y vean. Y dice, eran Andrés y otro que le habían seguido. Y después Andrés fue y buscó a Pedro. Entonces, algunos discípulos de Juan se habían vuelto discípulos de Cristo, pero Juan siguió teniendo discípulos. Y eran como sus hijos, pues Juan era para ellos como su padre. Y dice que llegaron, dice, cuando oyeron esto, pues obviamente esto estaba pasando en el palacio de Herodes, donde Juan estaba preso. Obviamente, si tu papá o algún familiar tuyo está preso, tú tratas de estar pendiente de él, puedes visitarlo, llevarle pues comida, ayudarlo, estar cerca de él. Sus discípulos obviamente estaban cerca de él y cuando fueron a verlo al otro día, pues el guardia les dijo, ya no está, ya murió. Y lo que pasó fue esto, ¿no? Y porque el chisme corre en las cárceles, corre rapidísimo. Entonces se enteraron. Dice que llegaron, vinieron y tomaron el cuerpo. Obviamente tuvo que haber sido el día siguiente inmediato. Tuvo que haber sido antes de que siquiera pasaran 24 horas, porque digo, está un cuerpo muerto, pues por ley tienen que enviarlo al Gehenna, que era el basurero municipal a donde se tiraban todos los muertos y ahora sí que los desechos y la basura y todo lo que pues querían deshacer lo echaban ahí. Habían fosas comunes también, pero ellos llegan, reclaman el cuerpo y se lo dan y entierran un cuerpo sin cabeza. Porque la cabeza la tiene como un adorno la mujer de Herodes. Fuentes no cristianas, fuentes paganas, que no están verificadas, que se duda de la autenticidad de esas fuentes. O sea, dicen que estaba tan obsesionada ella con Juan que mandó a disecar la cabeza de Juan y la mantuvo allí como un adorno, como un trofeo, como cuando alguien, pues esos que cazan, ¿no? Cazan, no sé, un venado, un león, disecan eso y lo cuelgan, ¿no? Como un pues trofeo, así de enferma estaba ella, pero fue algo muy triste. Imagínate, la persona que más quieres, pues quieres darle un entierro digno y lo entierran, lo ponen en un sepulcro, pero es interesante aquí que Mateo dice entierran y Marcos dice lo pusieron en un sepulcro. Generalmente el sepulcro estaba en una cueva. Los embalsamaban, los envolvían y los dejaban allí, y ahí estaban acostados, pues. Había siempre una piedra que impedía que el olor y la podredumbre pues saliera, y ya
después de un tiempo, pues venían y pues quitaban eso, era como un duelo de, pues saber que estaba ahí, y luego procedían a enterrarlo. Solamente los que tenían medios económicos podían disponer de un sepulcro. La mayoría tenía que enterrar a sus muertos porque eran pobres. Pero lo que estamos viendo aquí es que las dos cosas pues vinieron juntas. Van, lo ponen en un sepulcro, pero allí en ese mismo sepulcro lo entierran inmediatamente. Generalmente, por ejemplo, la familia tenía un sepulcro para la familia. Entonces, cuando alguien pues moría, lo embalsamaban y todo, lo ponían allí y ya en cierto modo era como pues velarlo, ¿no? Ya dejaban que pues pasaran 40 días, que las especias hicieran su pues labor, la descomposición se completara, ya no pues hediera el cuerpo, y a los 40 días, algunos a los 70 días, que es lo que pues pasó con Jacob, que 70 días estuvieron allí haciéndole duelo, ya removían esa piedra, y allí en el espacio de esa cueva, que se hacía llamar sepulcro, cavaban un hoyo, metían el cuerpo y lo ponían con tierra y marcaban esa área. Al año, 2 años, un mes, 5 años, moría otro miembro, hacían lo mismo y usaban el mismo sepulcro. Dependiendo, si la familia era de 10, pues el sepulcro debía tener la superficie como para enterrar 10 cuerpos contiguos uno. Ya cuando se completaban todos, pues ya se tiraba eso, y era así como un monumento de rocas, porque los judíos no llevan flores a sus muertos, les llevan piedras. Entonces ese sepulcro de piedras era vuelto pura piedra y era como un altar, como un recordatorio de sus muertos. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el mismo día que lo llevan al sepulcro, lo entierran allí. Y después de eso, o sea, esto ha de haber sido desastroso, catastrófico, o sea, ni siquiera poder, pues, velarlo, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasaron estos últimos 2 años, ¿no? Con los que, pues, perdieron algún ser querido durante la pandemia. Qué tristeza, qué cuadro tan, pues, terrible, de que no podías velar a tus muertos, no te los dejaban ver porque pues la infección y la contaminación, y a cremarlo luego, muy, muy triste. Pero esta tristeza dice que fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús, obviamente, él ya lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente, él sabe todo. Sin embargo, le fueron a dar esas nuevas a él. Le fueron a contar todo lo que había pues pasado y lo que habían hecho. Y Jesús, como humano, entonces recibió esas nuevas, y esto nos muestra que todas nuestras tristezas se las debemos llevar a él, todas. No nos debemos reservar nada. Todos vamos a tener situaciones en la vida que nos hagan llorar, que nos hagan desesperarnos, entristecernos, y eso se lo tenemos que llevar a Jesús. No nos lo dice la Biblia, pero historiadores aseguran que todos los discípulos de Juan, con excepción de un
de un pequeño grupo se unieron a los más de 100 que seguían a Jesús a todos lados. Un pequeño grupo, pues, se fue, igual desilusionados, decepcionados posiblemente de Dios, porque digo, matan al profeta de Dios y no pasa nada, ¿no? No pasó nada, no hubo plagas, no hubo pues un que se llama terremoto, la ira de Dios no se derramó sobre el rey, ni sobre la hija, ni sobre la esposa ilícita, ¿no? Sin embargo, esos discípulos que anduvieron errantes por algún tiempo después, se los encontró Pablo en Éfeso. ¿Se acuerdan de esos discípulos que andaban hablando de Cristo y los interrogó Pablo y les dijo, usted sí, claro que sí creemos en Cristo, y fueron ya bautizados y dijeron, sí, ya estamos bautizados y andamos bautizando a otros, ay, qué padre, y ya fueron bautizados con el Espíritu Santo y les dicen, Espíritu Santo, ¿qué es eso? No sabemos. Dijeron, entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Les dijo, no, mira, Juan bautizó con agua y ya les cuenta y los bautiza en el nombre de Cristo y son llenos con el Espíritu Santo. Pero la mayoría se unió a Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro refugio seguro es Jesús. Y por último, esto es muy importante lo que aprendemos a Cristo aquí, es que debemos hacer luto en oración y servicio a los que han partido. Dice aquí que oyéndolo Jesús, o sea, cuando oye pues Jesús lo que le había pasado a Juan y cómo había muerto y que le habían cortado la cabeza y que lo habían llevado para un sepulcro y que lo habían enterrado ya, dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cómo reaccionamos ante la muerte de un ser querido? Así, con una muerte cruel, pues, porque una cosa es que muera porque se infectó de COVID o porque tuvo un accidente, pero otra cosa es cuando hay un asesinato a sangre fría, así como este tipo. Muchos, la mayoría guarda resentimiento, la mayoría siente odio, quiere vengarse, la mayoría busca las formas de desquitarse o de que se haga justicia. La primera vez que yo pude atestiguar en un siervo de Dios que le habían matado violentamente a su hijo, es un hombre en Colombia, cuando estábamos allá por ahí del 2003, 2004, y pues desconsolado estaba pues llorando porque mientras estábamos en el en el pues congreso allá había pues pasado esto, pues Jaime oró por él, pero yo pude ver un ejemplo en este hombre que antes de conocer a Cristo había sido un hombre muy malo y que había usado armas y que también había ajusticiado a muchos, perdonar y no tomar represalias ni querer pues venganza. Después en la Penny, con un amigo muy querido, cuando me contó que le acababan pues de matar a su hijo y que sabía quiénes lo habían hecho, pero que él de dolor pues la primera reacción es pues voy a armar un equipo y me voy a desquitar de ellos, pero se metió a su celda, oró, lloró con Dios y se levantó de allí perdonándolos. Y dijo, no voy a hacer nada
porque sé que mi hijo está en el cielo, yo oré con él recibió a Cristo, yo le dejo la venganza a Dios. Y hizo exactamente eso. Su luto lo hizo orando y sirviendo a otros. Eso es lo que debemos hacer. ¿De verdad nos duele que se nos haya ido alguien? No importa si se fue por un acto violento o se fue por una enfermedad o se fue por una muerte natural, porque a veces la edad pues ya llega, ¿no? Duele y duele mucho. Y el dolor simple y sencillamente es una demostración de que fuimos creados para vivir por la eternidad y que la muerte es algo antinatural, tan antinatural que no queremos que pase, aun cuando el familiar está en el hospital, ya lleva pues 3 meses o 6 meses y los médicos dicen de un momento a otro se nos va, nos aferramos a que no se debe pues morir, a que no se debe ir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza se opone, se resiste a esa idea. Sabemos que la muerte es algo real, que debemos pensar en ella, pero nadie piensa en ella. Y sin embargo, cuando pasa, nos desbarata, nos remueve por dentro todo, nos produce muchas emociones, muchos sentimientos, mucha tristeza, pero debemos reaccionar como hizo Cristo, orando. Todo lo que sientes, decírselo a Dios y utilizar esa energía que produce el dolor y el enojo, la impotencia. O sea, ¿tú crees que Jesús no podía hacer descender fuego del cielo sobre Herodes o sobre Herodías? Claro que lo podía hacer. ¿Tú crees que él no podía enviar un ángel a matar a todos los soldados de Herodes y de Roma? Un solo ángel mató en una noche a 185,000 soldados asirios. Un solo ángel. ¿Tú crees que, pues Jesús siendo humano y dice el Espíritu Santo que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, que no cruzó por su mente un ángel nada más? Nomás se trata de acabar con el soldado, porque el soldado pudo haber dicho, mátenme a mí, pero yo no mato al siervo de Dios. Si lo hubieran matado, hubiera mandado otro, pero se hubiera librado de la ira de Dios, ¿no? Y que ese ángel matara a Herodías y matara a Herodes y a la hija y tomara venganza, pero no lo hizo. ¿Te imaginas la impotencia? Porque digo, cuando no puedes hacer nada, pues digo, es una impotencia y es un dolor de que no puedes, pero cuando sí puedes, cuando tienes los medios para vengarte y no lo haces, eso sí es una virtud y es un mérito bastante grande. Jesús lo podía hacer. Jesús simplemente con una mirada le daba una orden a un ángel. Los ángeles lo rodeaban. Ahora sí que desde ahora verán el cielo abierto, le dijo a Natanael, y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero Jesús también vino a morir por Herodes y por Herodías y por su hija. Y es un misterio. El amor de Dios es algo incomprensible. Si no has pues leído ese libro de La Cabaña o visto la película, te recomiendo mucho que la leas. Allí en el YouTube o en el Google puedes tú ahí pues ponerle libro La Cabaña en PDF o audiolibro y hay un montón. Eso está por todos lados. Y es un libro escrito por un hombre que sufrió mucho desde niño, que fue abusado sexualmente en múltiples ocasiones y después él se volvió un depredador terrible y anduvo haciendo muchísimo daño. Y este hombre que fue tan quebrantado cuando conoció el amor de Cristo y la gracia de Cristo, escribió entonces este libro, que es la base de un hombre que un violador
secuestra a su niña de 8 años, la viola y la mata. Y entonces él está resentido contra Dios y contra todos, obviamente. Y entonces Dios lo cita en una cabaña y ahí están representados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dialogan con él. Y una de las cosas que le dice Dios es que yo amo tanto a tu hija como al secuestrador. Se va a hacer justicia, claro, nadie queda impune a los ojos de Dios, pero él le dice, pero es que tú lo pudiste haber evitado, y explica por qué, como nos dio voluntad propia, todas estas cosas son susceptibles de que pasen. Tú puedes entender mucho de por qué las injusticias pasan leyendo este libro, muy bíblico, tiene bases bastante sólidas. El punto es que cuando a él le dice, ok, entonces tú vas a ser juez. Entonces le dice, ok, yo te voy a poner a ti por juez, quiero que juzgues un caso. Él tenía otros 2 hijos. Entonces llega y le presenta a sus 2 hijos como culpables de haber hecho algo que merece la pena de muerte. Y él tiene que dictar sentencia sobre ellos. Entonces lo que él hace, baja del como trono o del estrado donde él está sentado como juez, se arrodilla delante de Dios y le dice, yo quiero que ellos vivan, mejor mátame a mí, yo quiero llevar la culpa, yo quiero sufrir el castigo de ellos. Y le dice, ahora entiendes, ¿verdad? Ahora entiendes por qué yo, el soberano, cuando veo que mis hijos me han fallado y se han dañado los unos a los otros, yo vine en persona a pagar el precio por el pecado y por el castigo de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no tomar venganza, no guardar resentimiento, no esperar cuando me lo encuentro, cuando lo tenga enfrente de mí, me va a ver. Pues Jesús tuvo a Herodes enfrente de él y no le dijo una sola palabra. Le pudo haber dicho, ay, tú eres un perverso. No, no le dijo nada, ni le dirigió la palabra. Pero ¿qué es lo que hizo? Oró, se apartó para orar. Y esa energía del dolor, de la impotencia, del enojo, porque pues no está mal que nos enojemos, siempre y cuando no pequemos con ese enojo, la canalizó en sanar a los que estaban enfermos, en multiplicar los panes, en seguir haciendo milagros, porque va a venir el día de la justicia, va a venir el día de la venganza, va a venir el día de la ira. Y cuando ese día llegue, entonces todos los que no se han arrepentido, porque todos tienen la oportunidad. Alguien una vez dijo, es que Dios debería exterminar el pecado de una vez por todas. Pues si lo hace, tú y yo salimos bailando porque pecamos todos los días. Todos los días algún pensamiento, alguna actitud mala, alguna palabra que no quisimos decir. Todos los días estamos, es más, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Si no oraste lo que debías hacer, ya pecaste delante de Dios. Si no ganaste un alma para Cristo, ya pecaste. Entonces todos estamos envueltos en eso. Si Dios eliminara el pecado, ahorita no quedaría un ser humano vivo sobre la tierra. Pero Él es paciente, misericordioso, tiene un plan y se va desarrollando poco a poco. Y aquí vemos que aparentemente Jesús no hizo nada. Pero ¿saben qué? Ya nos escribió qué es lo que va a hacer en el futuro. Va a regresar a Juan, que es Elías, o a Elías, que es Juan, como lo quieras ver. Otra vez, yo le creo a Jesús como el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, junto con otro, que puede ser Moisés o puede ser Enoc. Y ahora sí que quien lo quiera matar, va a morir de la misma forma. O sea, quien le saque una pistola y tire,
va a haber el efecto boomerang, ¿no? Esa bala se va a dar la vuelta y le va a dar al otro. Quien le quiera inventar un espadazo, la espada se vuelve contra él, una flecha, o sea, el efecto boomerang o el efecto botellita de Jerez, ¿no? Todo lo que me digas o todo lo que desees contra mí será al revés. Y van a ser invencibles, va a salir fuego de sus bocas, van a hacer descender fuego del cielo y se les van a juntar ejércitos enteros. Hay quienes han pintado esto. ¿Qué pasaría o qué va a pasar? Perdón, ¿qué pasaría en esta época si aparecieran los dos testigos de Apocalipsis? Pues vamos a mandarles bombas y pues misiles, metralletas, todo, para atrás, totalmente invencibles. Y el único que los va a poder vencer por designio de Dios va a ser el anticristo. 3 días y medio van a estar muertos en la plaza, pero después van a resucitar para irse al cielo. Y eso concuerda con que tenemos que morir una vez, con que todos los seres humanos tenemos que morir 2 veces y nacer 2 veces. O sea, nosotros tenemos que morir al pecado y después morir naturalmente para participar de la resurrección. Elías ya murió una vez, le hace falta morir una segunda vez, que tiene que ser en esa plaza en Jerusalén, porque todos, para entrar al reino, ya por la eternidad, tenemos que tener 2 muertes. La muerte al pecado y la muerte al cuerpo, ¿no? Y pues tenemos que nacer 2 veces. Una es biológicamente y otra es espiritualmente, ¿no? Entonces, allí está pintado el cuadro, ¿no? Del completamiento de lo que Elías no pasó, pero que todos los que entramos al reino tenemos que pasar. Pero eso ya son especulaciones teológicas que no me quiero meter en ese rollo. El punto es que Dios le hace justicia a Elías al final de cuentas, volviéndolo el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, y durante muchos meses atormentan a la gente y son totalmente invencibles. Y ahí vemos cómo Dios no tiene los mismos tiempos que nosotros, pero Él siempre contesta las oraciones y siempre nos hace justicia. Pues bueno, si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. En la mañana va a estar nuestro hermano Jeff Farrar, a quien yo estimo muchísimo. Y en la tarde, pues vamos a ver el primer episodio ya del año de la persecución, después de la tercera Pascua. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de ser tus hijos y de poder escudriñar tu bendita y santa palabra. Gracias por los medios que nos das y la oportunidad de estar vivos y de poder seguir confiando en que tú tienes control de todo, hasta de las injusticias y de las cosas de las cuales no entendemos. Tú tienes el control, porque tú controlas el universo entero, controlas el mar, controlas los ríos, controlas las nubes, controlas el cielo. Tú lo controlas todo, Señor, hasta los pájaros, Padre. Así que no hay ni una cosa que pase en nuestra vida que sea desapercibida o insignificante para ti, Señor. No hay nada aleatorio, no hay nada circunstancial, no hay nada fortuito. Todo tiene que ver con tu plan perfecto, Señor. Gracias que no nos podemos ir ni antes ni después, que el día que nos toque partir ya está determinado por ti, y que ese día, Señor, debemos estarlo esperando con gozo, sabiendo que nos vamos a ir contigo al cielo. Bendito Señor. Amén.